no. Mi hermano se hizo muy amigo de una señora que tenía una tienda a la vuelta de la casa. Él siempre ha sido amable, sobre todo con los adultos mayores. A la señora le ayudaba a sacar la basura, a cargar cajas, le podaba un árbol que hay sobre la banqueta cuando las hojas de este empezaban a tapar la pequeña cortina de metal que resguardaba la tienda. Al día de hoy ya no hay tienda. El árbol cubre completa la fachada, la señora ya murió y mi hermano se fue a vivir a Pachuca. La relación que ellos dos tenían era bastante equitativa. Él iba en cuanto doña Ana le llamaba por teléfono. A cambio, ella le dio las llaves de su carro para que él lo usara tanto como quisiera. Se quedaba horas a platicar con ella. A cambio, doña Ana le daba dinero. Un día, esa señora, que tenía años planeando un viaje, por fin se tomó sus vacaciones. Iría 15 días a casa de su hermana en Hermosillo. Mientras tanto, a mi hermano le pidió que le cuidara la casa y la tienda. Era trabajo, pero a la vez era un regalo. La señora le dijo que podía tomar lo que quisiera de la tienda y, por qué no, hacer una fiesta, siempre y cuando al terminar dejara limpio y todo en su lugar. Además, mi hermano ya andaba saliendo con una muchacha. Gracias a que todavía vivía en casa de mi mamá, obviamente no la podía invitar para que estuvieran ellos solos, así que durante 15 días tendría casa sola, aunque fuese la casa de la anciana. Omar le pidió permiso a mi mamá para irse a quedar a dormir allá. El primer día no hizo nada ni invitó a nadie. Dice que se puso a arreglar para que no se viera tanto como la casa de una señora grande. Movió un poco los muebles, no sin antes asegurarse de memorizar la disposición original. Quitó unas carpetitas tejidas, ocultó una colección de muñequitas de porcelana, prendió unos inciensos, quitó todas las telarañas, subió a guardar adentro de uno de los cuartos la máquina de coser. Era una recámara que tenía un corazón de peluche colgado en el pomo de la puerta. Parecía el cuarto de una niña. Dice Omar que cuando vio su interior, se quedó pasmado. Otras veces había entrado a esa casa, solo había estado en la cocina, en la sala, en la azotehuela, básicamente solo en la planta baja. Nunca había subido las escaleras. Cuando platicaba con la señora, ella de repente hablaba de una tal Nina. Mi hermano dice que nunca se le había ocurrido preguntar algo de ella. Él se imaginaba que era su nieta o algo así. Evidentemente Nina no estaba. Lo más seguro era que ella no vivía ahí desde hace muchos años. En ese cuarto había una camita rosa, un pequeño tocador, una sillita, un oso de peluche y una muñeca. Una sola muñeca. Una muñeca de tamaño real, del tamaño de una niña de 12 años. Mi hermano dudó antes de dejar la máquina de coser en el centro del cuarto. Luego de hacerlo, salió, cerró la puerta, bajó a la sala, se tiró en el sillón y se quedó pensando en esa muñeca. La muñeca tenía nombre, lo llevaba bordado en su vestidito. Nina. Podría ser que la muñeca fuera Nina, pensó mi hermano. Estaba muy callado, absorto en sus ideas, cuando escuchó que de arriba venía un ruido. Volvió en sí y le puso atención al sonido. No tardó nada en descubrir que se trataba del pedal de la máquina de coser. Llamaba a la señora para avisar que había llegado a Hermosillo.
También llamaba para decirle a mi hermano de algo que había dejado en el refrigerador, de unas cosas que le iban a ir a cobrar a la tienda, y le dijo dónde dejó ese dinero. También le pidió de favor que no abriera el cuarto de Nina, el que tiene un corazón colgado en el pomo de la puerta. Omar dice que dio un trago amargo. Puedes usar la recámara que gustes, menos esa. En cuanto colgó el teléfono, regresó a lo que lo tenía espantado, al ruido de la máquina de coser que metió en el cuarto de Nina. Sería mejor subir, sacar la máquina, salir, cerrar y ahora sí, ni volver a abrir ni volver a entrar. Subió las escaleras con miedo. Se quedó a la mitad, tomó valor. La máquina de coser seguía sonando. Para tranquilizarse un poco, quiso creer que probablemente se trataba de una máquina automática. Y así han de hacer esos aparatos cuando se les mueve del lugar. Abrió la puerta cautelosamente. Se siguió oyendo el pedal de la máquina hasta que él pudo ver el interior del cuarto. La máquina evidentemente era manual. Era ese pedal mecánico lo que se estaba oyendo y lo que todavía se seguía moviendo un poco cuando mi hermano lo vio. Eso no fue lo peor. Nina ya no estaba en el mismo lugar. Se movió sola o algo la movió. Dime por favor, ¿a ti qué te daría más miedo? Jaló la máquina hacia la entrada sin dar la espalda. Abrió la puerta, sacó la máquina, cerró la puerta. Recargó sus espaldas en la pared, jadeando por el susto que le dio hacer eso y estar ahí. A todos jura que la muñeca lo estaba viendo y que lo siguió con la mirada. Movió unas cosas en la sala y ya luego se fue para casa de mi mamá. No me lo contó a mí ni se lo contó a nadie. Se quedó pensando en eso toda la noche y al día siguiente se le olvidó. Como a las 6 de la tarde terminó de hacer cosas en la casa y entonces se fue a la casa de la señora. Prendió las luces, puso música y luego se fue a buscar a su novia. Regresó con la muchacha. De camino pasaron a comprar algo de cenar. Entraron a la casa de la señora, atravesaron el patio, ingresaron a la sala. En el comedor encontraron a la muñeca. Él se sorprendió, pero no quiso que la chica lo notara. No le dijo que esa muñeca seguramente se había bajado sola. ¿Es de la señora?, preguntó ella. Yo creo que es de su nieta, le contestó Omar. ¿Quieres que la mueva?, preguntó ella. Mi hermano le dijo que la dejara ahí, que no la tocara. No sabía si debía subirla al cuarto y tratar de cerrar con llave o atrancar la puerta. Qué raro se siente decir esto, pero iba a encerrar a una muñeca deseando que no se volviera a salir. No la había visto moverse, pero le había visto los ojos seguirlo con la mirada. Fueron a la cocina por unos vasos. Cuando regresaron a la sala, la muñeca ya no estaba. La chica le preguntó a mi hermano que si le estaba jugando una broma. Dice Omar que creía conocerla y seguramente se iba a poner mal si él le decía lo de la muñeca. Pasó lo contrario. Cuando Omar le dijo que estaba seguro de que esa muñeca de alguna manera cobraba vida, ella se entusiasmó. Subió y tras de ella subió mi hermano tratando de persuadirla de que no lo hiciera.
entre otras tantas cosas, porque la señora le encargó que no abriera y mucho menos entrara al cuarto de Nina. Cuando llegaron al cuarto, encontraron la puerta abierta y a la niña esperándolos a la entrada. A los dos se les pusieron los pelos de punta. «Mejor vámonos», dijo ella. Cuando Omar cerró la puerta, la chica ya iba bajando las escaleras. Recogieron sus cosas, se fueron de ahí y ya no regresaron después. Al día siguiente, mi hermano fue a acomodar las cosas en su sitio, a colocar en su lugar todo lo que había guardado. Mientras hacía todo eso, escuchó que alguien andaba corriendo en los cuartos. No quiso subir a comprobar que era Nina. En 3 ocasiones sorprendió a aquella terrorífica muñeca mirándolo en silencio, como si estuviera jugando a las escondidas. Los días siguientes ya no se atrevió a entrar. Solo le iba a dar una vuelta a la casa en la mañana y en la noche, quedándose afuera un rato. Cuando tuvo que ir a pagar lo que le encargó la señora, solamente entró a la tienda. El resto del tiempo se la pasaba pensando en lo que le iba a decir a doña Ana cuando regresara del viaje. Mi hermano incumplió la única condición que ella puso. Estábamos en casa cuando empezaron las sirenas. Se comenzaron a acercar tanto que rápido nos dimos cuenta que era dentro de nuestra misma cuadra. Mi hermano salió a asomarse, mi mamá venía de allá. Cuando se encontraron, ella le dijo que era la casa de doña Ana la que se estaba quemando. Le preguntó a Omar si había dejado prendida la estufa o alguna vela. Mi hermano no había entrado a ese lugar en días. Ahora sí le iba a ir mal. Se fueron juntos a ver el incendio, mientras Omar pensaba que hubiera querido la señora que él rescatara de su casa algunos documentos, a Nina. Mi mamá no lo iba a dejar que se fuera a meter. Ni pensarlo, las llamas estaban consumiendo la casa por dentro desde la planta baja. Los bomberos intentaron entrar, pero mi hermano se acercó para decir que no había nadie adentro, que la señora estaba de viaje. Entonces, ¿quién llamó? Sí, los bomberos le dijeron a mi hermano y a mi mamá que alguien marcó desde el interior de la casa para decir que había un incendio. Tenían en una libreta apuntado el nombre de quien hizo el reporte, de una tal Nina. Mi hermano sudó frío. Desafortunadamente, la muñeca, junto con todo lo que había dentro de la casa, quedó carbonizado. La señora se enteró en el momento en que regresó de su viaje a Hermosillo. Al llegar a la colonia se encontró con gente que la miraba con compasión. Ni siquiera pudo entrar a su casa. Doña Ana se fue inmediatamente y ni a mi hermano le dijo a dónde. Iba enojada, muy enojada y triste. Al día de hoy, la casa ya no se ve como si hubiera sucumbido en un incendio. Solo es una casa abandonada, cubierta completamente por el árbol que tiene enfrente. Eso ocurrió hace 15 años aproximadamente. Lo que sí puedes percibir al pasar por afuera es el olor a plástico quemado que perdura hasta estos días. A mi hermana le pasó algo feo cuando tenía 19 años. Iba muy seguido a Morelia a ver a mi papá, de menos una vez al mes.
Esa vez dice que se subió a un camión que iba medio vacío. Tardaron en salir de la terminal porque el chofer tuvo que hacer algo antes de subir. Mi hermana se quedó dormida esperando a que partieran. Como tenían los 2 asientos para ella sola, se puso cómoda. No viajaba nadie ni adelante ni atrás de ella. Dice que ni siquiera sintió cuando arrancó el camión. Es mala para calcular, pero supone que habría pasado máximo 1 hora cuando despertó. Abrió los ojos y se asomó por la ventana para intentar adivinar por dónde venían. Estaba muy oscuro, era muy difícil saberlo. Al momento en que se incorporó en su lugar, se dio cuenta de que ya no viajaba sola. Había una mujer bien recargada en el respaldo del asiento de al lado. Mi hermana miró también en la otra fila. Ahí seguía sin haber pasajeros. Atrás tampoco había alguien. Adelante tampoco había gente. ¿Por qué no se fue a un lugar de los que están vacíos? Mi hermana sabía bien que viajaría más cómoda si estuviera sola en 2 asientos, aprovechando que el camión iba casi vacío. Empezó a pensar que ella sería quien tendría que moverse del lugar. Buscó su bolsa que había puesto a un lado cuando se quedó dormida. Entonces se dio cuenta de que la tenía en las manos. Esa persona se la puso sobre las piernas mientras ella dormía. ¡Qué atrevida! Tomó su bolsa, se levantó, iba a pedirle permiso a la mujer para pasar, pero entonces vio que su bolsa tenía todos los cierres abiertos. Se sentó, la puso sobre sus piernas para revisarla. Hizo un breve repaso de sus pertenencias. Aparentemente no le faltaba nada. Se volvió a poner de pie y le pidió a esta mujer que la dejara pasar. Sin embargo, esta no se movió. Tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormida. Parecía que estaba dormida, pero en realidad no era una persona. No era una persona real. Era un maniquí, uno de esos que se hicieron en los 90s, de aquellos que todavía trataban de ser realistas. Se volvió a sentar, se esperó un poco para pensar qué hacer. Alguien debió haber subido y sentado al maniquí en ese asiento. ¿Dónde estaba esa persona? Seguramente en el baño. Se aguantó unos 20 minutos, entonces se levantó de nuevo y empujó las piernas de la muñeca para pasar. Las sintió duras, pero a la vez un poco más ligeras que las de una persona real. Cuando pasó por enfrente de esa cosa, sintió que unas manos le agarraron las piernas. Dio un grito que hizo que todos a bordo voltearan a ver. ¿Está bien?, preguntó una voz que venía de adelante. Mi hermana no dijo nada y ya nadie hizo ni dijo nada. El maniquí tenía una peluca negra, lacia. Al salir Diana al pasillo, empujó la figura moviéndola de su lugar. Esta quedó recargada un poco sobre el posabrazos del asiento, con la larga cabellera colgando a un costado. Esa cosa ya no parecía estar dormida, tenía los ojos abiertos y veía a Diana. No parpadeaba como era de esperarse en un muñeco o en una figura. Tampoco respiraba ni se movía como nos movemos los humanos. El cuerpo entero se mecía con el vaivén del andar del camión sobre la carretera. Mi hermana apartó la vista unos instantes, miró hacia el frente. Ya no tenía nada de sueño, de hecho se sentía intranquila, pues aunque no tuviera mucho sentido pensarlo, tenía la fuerte sensación de que alguien la estaba mirando. Y con alguien se refiere al maniquí. Giró un poco la cabeza para verlo de reojo. Lo que creyó ver le espantó tanto que tuvo que voltear de inmediato para verlo bien.
El maniquí estaba de vuelta en su asiento, bien recargado en el respaldo y ahora con los brazos cruzados. Diana dice que quiso volverse a recargar en la ventana, pero entonces le vino un pensamiento. Tal vez no debería dejar libre el asiento del pasillo. No tenía sentido que alguien se sentara junto a ella, teniendo casi todo el camión disponible. Para mi hermana, su presencia era aterradora, especialmente porque a ella siempre le han dado miedo las estatuas, las figuras religiosas, los maniquíes, prácticamente todo aquello que busca parecer humano. Volteó unas 2 o 3 veces por lo largo de una hora. Aquella cosa se mantuvo inmóvil. Mi hermana se quedó dormida cuando después de un buen rato el cansancio la venció. Seguro estuvo soñando pesadillas, pues se despertó sobresaltada con la frecuencia cardíaca acelerada. Un susto tras de otro. El maniquí se había recorrido hacia adelante. Ahora estaba en el otro asiento del pasillo, en la misma fila que ella. No se veía como antes con los brazos cruzados. Más bien los tenía levantados, los codos doblados y las manos llevadas al frente, con palmas hacia arriba. Parecía la postura de una figura religiosa. Por suerte, en ese momento el autobús llegaba a la terminal. Eran las 11:30 de la noche, aún a tiempo para tomar el metro. Antes de bajar, verificó que al momento seguía sin haber alguien acompañando a aquel objeto. Fue la primera en bajar. En el compartimento de maletas no había echado nada, así que solo se bajó del camión y se fue. Por nada se iba a esperar a ver qué pasaba con esa cosa horrible que la había hecho sentir que de alguna manera tenía vida. Salió de la terminal, entró a la estación bajando unos cuantos pisos de escaleras. El pasillo era un poco largo. A la mitad subió las escaleras, llegó al andén y esperó. Porque se estaba acercando la hora de cierre, era normal que los trenes tardaran tanto. Se comenzó a acercar a la orilla cuando vio que venía el tren. Cuando este se detuvo completamente, las puertas se abrieron. Era domingo, eran las 11:30 de la noche. Obviamente no había tanta gente caminando en la calle ni a bordo del transporte público. Las puertas tardaron un poco en cerrarse. A esas horas las paradas en cada estación son largas, ya que los trenes circulando son menos. Ella iba sentada de espaldas a la circulación del convoy. Frente a ella no había ni una persona a bordo. Aún así recorrió con la mirada todos los asientos, buscando algo que de alguna manera estaba rogando por su atención. Era el maniquí, ¿quién más? Pero no en los asientos, sino en el otro vagón, mirando a través de la opaca ventana que comunica a ambos vagones. Diana se bajó en la estación Misterios, corrió por el andén y pronto se echó a bajar las escaleras. Detrás de ella venía un taconeo que no la alcanzaba, pero tampoco se quedaba atrás. Mi hermana no quería voltear, casi estaba segura de que era eso que la había estado siguiendo desde Michoacán. Salió del metro y se encontró con la habitualmente bulliciosa calle en completo silencio. Eran casi las 12, todos los comercios estaban cerrados y ya no había gente en la parada de autobús ni a las afueras de la entrada de la estación. De camino a casa todavía pudo escuchar el taconear a lo lejos. Tan pronto entró por la puerta, corrió con mi mamá y se echó a llorar en sus brazos. Mi mamá salió y caminó a la esquina, pero no vio a nadie.
Esa noche y la noche siguiente, ya tarde, como a la 1 de la mañana, las 3 escuchamos aquel taconear. Mi mamá y yo nos asomamos por la ventana hacia la calle, pero la verdad es que no vimos a nadie. Afuera era oscuro, en la banqueta hay demasiados árboles, lo cual hacía muy fácil que alguien o algo se estuviera escondiendo de nosotras. Tres. Mi abuelo nació y creció en Tlacotalpan, Veracruz. Se vino a Puebla a los 16 años. No sé si eso del Valle Inquietante existía en aquel entonces o solo es algo que se le ocurrió a nuestra generación. En ese entonces la hermana de mi abuelo se llevó un susto enorme. Como sucedió hace demasiado tiempo, por la falta de detalles, esta historia es algo corta. Empezaba mi abuelo a contarnos que allá en su pueblo de vez en cuando llegaba la feria y el circo. Ya te has de imaginar cómo eran las atracciones en aquella época. Dice don Julián que el circo siempre traía novedades. En esa ocasión venía de invitado un sujeto que tenía un muñeco ventrílocuo adentro de un maletín. Un juguete tétrico, una figura que luce como una versión caricaturizada de un hombre, una especie de títere tallado en madera. El rostro articulado tiene movimiento gracias a un mecanismo que sale por su espalda. La gente de ese lugar nunca antes había visto una cosa como esa. El verdadero acto era el de imaginar cómo era que un juguete cobraba vida. La voz que parecía emerger de su garganta era la del sujeto que lo tenía sentado sobre sus piernas, solo que para hacer el truco de hablar movía muy poco los labios. Más que sorpresa, mi abuelo dice que a esa gente lo que aquel muñeco les provocaba era miedo. Se fue la feria, el circo y toda la caravana. Se fueron en la noche cuando nadie los estaba viendo. Tras de su paso dejaron cosas olvidadas, basura y un maletín. Mi abuelo siempre hacía la pregunta, ¿tú crees que lo olvidaron o que lo abandonaron? Él en ese entonces habría tenido 10 años, su hermana 12. Una tía de ellos recogió el maletín y lo llevó a casa de mi bisabuela. La hermana de mi abuelo se apoderó de él. Sacó al muñeco de la caja, se lo sentó en las piernas, lo empezó a examinar. Encontró el mecanismo que lo hacía hablar. Lo estuvo intentando hasta que lo logró. Pudo hacer que moviera los ojos y que abriera y cerrara la boca. Estuvo jugando por horas con él. Cuando se cansó, lo metió a la maleta y ésta la acomodó en una esquina de la casa donde ella ponía sus cosas. Al día siguiente, mis bisabuelos escucharon los chillidos de un marrano en el corral a espaldas de la casa. Cuando fueron a ver, el pobre animal tenía quebrada la cabeza. A un lado había un asadón de palo, una herramienta que sirve para hacer surcos en la tierra. No tardaron nada en encontrar quién lo había hecho. Silvita, la hermana de mi abuelo, tenía todas las manos astilladas. La niña estaba privada del susto. Cuando su mamá la hizo volver en sí, le preguntaron que por qué lo había matado. El muñeco le dijo que lo hiciera. Momentos antes estaba en el maletín, pero cuando estaban cuestionando a la niña, se lo encontraron sentado en una vieja silla, con la pose de que los estaba mirando y poniéndoles atención. Mi bisabuela lo recogió, les dijo que lo iba a ir a tirar al río, pero se lo quedó. Un objeto con esa clase de mecanismos seguro ha de valer algo.
Al día siguiente la casa se quedó sola como por 20 minutos. Cuando regresaron, vieron una columna de humo que salía del terreno. La casa ya no tenía techo. ¿Quién lo quemó? Mi bisabuela. ¿Por qué? El muñeco. Lo llevaron al río y allá lo aventaron. Mi abuelo dice que él vio cómo se lo llevaba la corriente hasta que desapareció. Podría ser el final de la historia, pero como un mes después, mi bisabuelo platicó con una señora de Cosamaloapan, un pueblo cuyas aguas surte el mismo río. Le contó unas tragedias que en ese lugar pasaron. Una señora mató a su esposo y a sus hijos, y una vecina se aventó a un pozo. No voy a decir que fue el muñeco porque no me consta, pero tú, ¿qué hubieras pensado? Gracias por escuchar la segunda entrega de la serie de Valle Inquietante. No te pierdas la continuación, suscríbete. Sé de los primeros en escuchar activando todas las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.